¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Me da mucho gusto saber que está ahí del otro lado de su pantalla. Este día le vamos a traer gratos recuerdos, pero además yo creo que podemos aprender juntos porque el tema que vamos a tratar el día de hoy lo encontramos por un montón de lugares de la ciudad. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludo también a nuestro auditorio. Y este día vamos a hacer un recorrido juntos por esa artesanía tan icónica que a nivel internacional nos tiene y pondera a todos los poblanos. Desde luego, siempre hemos dicho que la Talavera poblana, mi querido Enrique, tiene una doble herencia. Posiblemente muchos de nuestros amigos del auditorio lo saben, pero varias historias en torno al mismo tema, como siempre, pues nos indican muchas ubicaciones de la Talavera y su procedimiento, su proceso, ¿no? Sí, fíjate que fue gracias a Juan de Palafox cuando llega y él se trae a los maestros expertos de Talavera de la Reina, por supuesto, que son loseros. Aquí en México ya había personas que trabajaban el barro, la loza, como lo conocemos, pero esta técnica de ponerle colores y todo se aprende. Y entonces un montón de templos, de iglesias, tienen en su cúpula, están recubiertas de talavera. Entonces es un arte, es una técnica que se desarrolla en Puebla, que como dato curioso le puedo decir que de la cantera del Cerro de Loreto, de ahí se llegó a extraer tierra blanca, tierra negra, se hace una mezcla, es todo un proceso. De hecho, en Puebla tenemos varios sitios donde la materia prima, que es el barro, y ese barro rosado, que tiene ciertas características de minerales, pues permite que se pueda cocer a altas temperaturas. Y dicen, y creo cierto, que hace unos pocos años la denominación de origen se le quita el nombre de Talavera de Puebla para que a nivel nacional se llame solamente Talavera. Eso ha originado que en algunas otras regiones o en algunos otros estados circunvecinos a Puebla se produzca una loza similar, pero con distintas características a la de Puebla, que es, por ejemplo, la Talavera poblana. Toda la regla será siempre pintada a mano, y eso, después de una segunda horneada, hará que saque los colores del cobalto azul, los colores originales de la Del Talavera, verde, el amarillo, menos el verde. rojo. No, el rojo no existe en la Talavera, pero sí los colores que son herencia también de esa ocupación árabe que hubo en España, ¿no? Sí, esta policromía. Mire, en esta primera imagen le vamos a presentar diferentes mosaicos, que es el arte de los loceros. ¿Cómo es que los llegan a elaborar? Mire qué belleza. Pues sí, dicen que la Talavera es mayólica porque originalmente, desde el siglo XV, pues existía en Mallorca, Sí. y es durante lo que decíamos la ocupación árabe en toda la península ibérica. Sobre todo en la parte sur, pero mira, me llama la atención el diseño. En este caso de estos mosaicos, bueno, cada uno tiene un diseño en lo particular, pero Sí, ya veremos más adelante cómo entre 4 mosaicos forman una figura. exactamente. Son 3 las clasificaciones que tú estás mencionando. Que es mucha creatividad. Mira, en este primer Todas estas son piezas mosaico, únicas, claro, todas, absolutamente supuesto. todas. Y tiene ciertos colores. Mira, por ejemplo, estos que son el amarillo, el verde, sin que privara el azul cobalto, son posiblemente del siglo XVII. En la colección del Museo Bello, tú me mostraste el otro día una sala de Talavera estupenda, donde se tenían todos los criterios del XVII, XVIII y XIX. Sí, porque se supone, y el origen lo atinan a concentrar en los chinos, en cómo ellos trabajaban su cerámica, Así es. ¿verdad? En la porcelana, y de ahí hay algunos antecedentes. Pero volviendo al tema que tú tocaste, que era que estas son piezas únicas, existen también aquellas que forman una greca entre 4 mosaicos. Y hay Exacto, otras exacto. obras en Talavera que también se dan en placas, donde se hace toda una alegoría y que, formado por mosaicos, ya planeado desde el horneado, se decoran las fachadas. Y originalmente esta decoración de fachadas tenía que ver con el asunto religioso en el siglo XVII.
puesto que los frailes franciscanos tuvieron a bien pues poner el anuncio en la fachada de todo lo divino, y de esa manera pues hicieron traer desde España los primeros mosaicos, y esa es la forma en que empiezan a venir las decoraciones de fachadas de la arquitectura civil también de Puebla y de la arquitectura religiosa. Oye, y ya después unas elaboradas, por supuesto, aquí en Puebla. Miren, esta segunda imagen seguramente va a identificar esta de aquí arriba. Es una de las más comunes. Usted se habrá dado cuenta, mire, por el Sí, diseño. ¿verdad? ¿Dónde la encontramos, Sí, Enrique? En algunas en casas, ¿verdad? vajillas. En vasijas. ¿Te acordarás que en la década de los años Tibores. 50 y en los 60, las macetas que hacían con pedacería de talavera? Ah, eso era cuando se rompía, por ejemplo, una vajilla Sí, de sí. talavera, con decoración de talavera. Se aprovechaba toda esa policromía Eso. para hacer macetas con una base de una arcilla blanca. Una losa. Una losa. Y le iban insertando toda la pedacería de estos Sí. mosaicos o de alguna vajilla Y que algunos se rompía, pisos etcétera. también se aprovechaba para decorarlos sobre Sí, una sí, base blanca, y el ponerle todos estos platos. Tú recuerdas que las placas, por ejemplo, que eran la nomenclatura en nuestra ciudad, se colocaron en la cúpula de San Agustín, por ejemplo, y desde lejos se ve el ornato de las grecas, sin precisar que ahí hay nombres de todas las calles de ese tiempo. Sí, por la parte de adentro de la cúpula de San Agustín, que se ha visto dañada por los sismos. Y bueno, mientras la han reparado y eso, y durante el sitio de Puebla, pues también resultó afectada esta torre del Templo de San Agustín. Y descubrieron eso, estas placas que hacían y daban los nombres de las calles. Bueno, pues eran las que recubrían por la parte de dentro esta cúpula. Oye, en esta siguiente imagen te voy a enseñar, mi querido Nacho. Sí, esa me da Una de las piezas pues, más bonitas. Mira el diseño que... Si estamos hablando de Puebla en mis recuerdos, fíjate que igualmente aquí se adivina la presencia italiana en estos tibores que estamos viendo en esta Mira qué belleza. impecable fotografía, en donde vemos el lambrín, la pared, vemos el tibor y vemos una losa policromada también con algunos adicionados de otros colores, pero nunca faltando a la regla del verde, el amarillo y el naranja que tú comentaste. Que son los colores. Y el tradicional, que es el blanco y el azul. Sí. Y en la parte de atrás, en esta lambrín o en este recubrimiento de la pared, Sí. vemos como entre 4 mosaicos forman figuras. En este caso son 2. Mire, en las esquinas pequeñitas, ahí con 4 mosaicos hacen este círculo. Y luego el grande de en medio también intervienen estos 4 mosaicos. Entonces, la verdad es que tienen mucha creatividad y mucho diseño, ¿verdad? Mucho sentido de la geometría. Decíamos al principio que por la necesidad de que nuestros conventos necesitaban de azulejos y posiblemente de otros objetos decorativos en sus fachadas, es como resultó costoso traerlas originalmente mayólicas, y entonces es cuando ese personaje que tú mencionas al principio es quien trae la técnica, y los frailes y los mismos artesanos enseñan a los naturales a fabricar, a hornear y a policromar esta ahora nuestra Talavera de Puebla. Oye, que es algo que nos distingue, es un símbolo. Si usted de repente visita Puebla o vive aquí en Puebla, de verdad lo invito para que tenga cuidado, porque se puede confundir con una losa común y corriente que no es talavera y se la pueden vender como talavera. ¿Sabe cómo se cala la talavera? Con ¿Cómo? una moneda. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Te voy a A ver, contar. cuéntanos. Hay una anécdota muy buena. Hace muchos años existió una fábrica de talavera que estaba en la esquina de la 4 Poniente y la 9 Norte. 4 Poniente. Talavera La Concepción, Correcto. de los Guevara, te acordarás. Familia Guevara. Entonces, algún día llegó un cura
le encarga al señor Guevara que le cotice cuánto le cuesta recubrir la cúpula del templo. Y entonces, bueno, pues ya le hace la cotización, el curita hace lo propio, pagan, o sea, compran la losa, se coloca, y a la semana, a las 2 semanas, se empiezan a caer algunos pedazos o ¿Así? estos mosaicos que recubrían la ¿Y se, cúpula. se deslavan los colores? Sí, y entonces llegó el cura enojadísimo a ver al señor Guevara y le dice, oiga, miren nada más, esto que vinieron a hacer este trabajo está muy mal hecho, ya se están cayendo, ¿qué lo colocaron bien o mal? Y le dijo el señor Guevara, mire, le voy a llevar, llévese a este muchacho, este joven que me ayuda aquí, se va a llevar una moneda, saca una moneda y se la da. Le voy a enseñar cómo suena la talavera bien puesta, o sea, bien asentada y bien pegada. Claro, bien pegada. Ah, sí, por el hueco. Tocaba y escuchabas, hacía un cierto sonido y eso te decía si había hueco o no. Y si estaba Correcto. bien pegada o no. Entonces, ahí tienes al pobre niño trepado en el techo del templo, ahí Así. junto a la cúpula, dándole a cada uno de los mosaicos, revisando cuál estaba bien y cuál estaba mal. No se volvió a desprender un mosaico. Bueno, pero eso era porque se desprendía. Pero con los años la producción de esta cerámica, fíjate que nos da datos aquí que las ordenanzas allá por 1653 es cuando se empieza a generalizar por todo Centro y Sudamérica, también por Guatemala, la moda de los loceros, pero nunca, nunca igualada a la talavera que se hizo en la Nueva España. Sí, la verdad es que tuvo un alcance no solamente en Puebla, sino en toda en esta región del continente. Venezuela, Guatemala, Cuba y Sí. Colombia. Y luego, bueno, pues ya sabemos, los nativos se hicieron verdaderos expertos en la fabricación de la loza. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de la talavera. ¿A usted le gusta la talavera? La talavera poblana representa la fusión cultural española, indígena y oriental, lo cual hace de esta línea una de las más especiales. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de la talavera, pero déjeme decirle antes, si a usted le interesa participar con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, hay una página que se llama Puebla en mis recuerdos, ahí nos saludamos, ahí le puede dar like y aparecen todos los videos de los programas de esta serie que se emite a través de SET Televisión. Entonces ahí va a encontrar los diferentes temas que hemos ido tratando a lo largo del tiempo. Oye, mi querido Nacho, déjame te cuento que de las locerías, de los fabricantes más importantes que ha habido en nuestra ciudad de Talavera, una de las empresas más antiguas ya desapareció, aunque todavía Consuelo Guevara sigue y trata de conservar la empresa que fue pues desde el bisabuelo, el abuelo, el papá. Es Talavera Uriarte, que ya no es de la familia Uriarte, ya es un grupo empresarial los que manejan. Si tú me permites ¿verdad? comentarle también a nuestro auditorio con respecto a lo que tú estás diciendo, a principios del siglo XX hubo un español que era Ventosa y el mexicano Martínez Uriarte, que se asocian y entonces es como le dan nueva vida a la talavera poblana con esos diseños chinos, con los diseños italianos, con los europeos, que le van dando una variante a nuestra talavera actual. Y eso que tú dices hace que ya en los últimos años, en las últimas décadas, en el siglo XX, pues se dé aquellos artesanos audaces que empezaron a personalizar la talavera. Usted puede encargar la vajilla desde principios del siglo XX con su nombre, y esto se hacía desde la segunda cocción. Primero la pieza se torneaba en esos tornos de madera con pedal, y luego después del torno o a mano se hacían las orejitas de las tazas, en fin,
una filigrana. Se metía al horno y después de la primera horneada, la segunda, pues ahorita te digo quién me lo contó. Después de la segunda horneada se pintaba con cobalto y en esa a alta temperatura, la última horneada le daba el policromado de azul. Esa era la receta. De azul y la terminación de vidriosa. Así es. Que lo hace diferente a la loza común y corriente. Loza vidriada. Exacto, Lo dijiste muy bien. Así se llama. ¿Sabes quién me lo enseñó? La mamá del licenciado Homero López Sánchez, que en paz descanse. Ya. Ellas tenían un club y en su casa tenían un horno de alta temperatura. Ah, Y ellas iban a hacer piezas de Talavera en un pequeño grupo de señoras que en ese tiempo hacían cosas hermosísimas, aparte de ser unas damas muy respetables y muy distinguidas. oye, pues de esta Talavera que estamos platicando y que por todo el centro de nuestra ciudad abunda, ahora si usted se fija, en varios lugares venden joyería, venden estos colgantes, estas pulseras, aretes que utilizan las señoras y tienen una pequeña pieza de Talavera y va acompañado de algún metal, lleva plata, por ejemplo, lleva oro y la verdad es que hay unos muy bonitos. Fíjate que nos están pasando el dato de que un plus importante con lo que dijimos al principio es que el 17 de marzo de 1995 fue cuando hubo una resolución del Gobierno de México para otorgar una protección a la denominación de origen de las piezas de Talavera, a esta artesanía, y luego se modificó el nombre de Talavera de Puebla para quedar simplemente como Talavera. Eso ocurrió en septiembre de 1997. Sí, digamos que es reciente esta denominación, porque le digo, locerías o fábricas de Talavera, por ejemplo, en la 10 Poniente, entre la 7 y la 9, o sea, 710, 16, Sí. estuvo en la calle de Sayas, ¿no? Que adquiere este nombre precisamente por la locería, que era locería y panadería de la familia Sayas. De la familia No Sayas. usaban el mismo horno, o sea, uno era para pan. Me imagino. Y otro era para la loza. A esa temperatura saldría negro el pan. Pero estamos Incomible. Oye, pero estamos hablando de que la familia Sayas está ahí desde 1654. Uf. O sea, que es de las primeras fábricas, igual que Talavera La Concepción, Qué buen dato diste. que hacen. Todavía existe, ya está en abandono la casa. Está sobre la 10 Poniente, entre la 7 y la 9. Si te fijas cómo va la circulación de los coches del lado izquierdo, arriba de la puerta, arriba del portón, está ahí un tablero de Talavera, está ahí de colores. Sí, el tablero es lo que decíamos que es una composición escénica Exacto. en un conjunto de mosaicos que dan una sola figura. Es una fachada muy sencilla la de esta casa. Y lo que se resalta, bueno, pues es que ahí estuvo la fábrica de Sayas. Vamos a asomarnos a esta. Mira, tan esta que te voy a tradicional. enseñar es un detalle de fachadas y de pisos que podemos encontrar en infinidad de casas. Sí, Aparentemente es un ladrillo, ¿no? Que también tiene otro nombre, sí, claro, petatillo. el petatillo, y siempre con un remate en las esquinas y que va uniendo las piezas. Claro. Esto puede ser en el suelo o en la pared. O en la pared, exactamente. Hay unas fuentes que tienen el frontis hecho de petatillo con una combinación de Talavera que hace, pues, delicias de los patios, de los corredores, de las casas y de las fachadas. Oye, mira, por ejemplo, esta fachada. Aquí tenemos una que es precisamente en blanco y azul. Si se dan cuenta, aquí solamente los marcos de las puertas y el remate del punto clave, pues son de Talavera, así como también le llamamos lambrín, ¿verdad? Sí. A esta... ¿qué es? A ese guardapolvo. Exacto. Y bueno, Lambrín, muchos estamos acostumbrados a referirnos a él porque es de madera. Así como Y los en marcos de interiores. las ventanas, que también tienen sus remates, y así también el copete de la fachada. Este estilo de fachada, si echas memoria, Nacho, Es morisco, y hay uno exactamente frente al Zócalo, ¿cierto? junto al Royalty, entre Sí. el Royalty y la Nueva España. Así es, donde está una librería.
En la parte de abajo En la hay una parte de abajo. librería, claro. Y Tiene la este parte de estilo- arriba, porque están ocupando también los balcones. No me digas. Sí, la editorial Trillas, que es legendaria. Oye, y este otro detalle que te decía, decíamos en el piso, en la imagen anterior, y esta es en la pared, Cierto. ¿verdad? Ahí ya va cambiando y fíjate cómo se van haciendo figuras, Sí. una especie de panales. Decíamos que esta denominación de origen de recortes. la cerámica artesanal define piezas que sí se pueden llamar talaveras, pero también define aquellas que por sus características, aunque la vendan o la ofrezcan como talavera, no lo es, puesto que no cumple con los requisitos y los métodos de la propia fabricación y de lo que ancestralmente se conoció como talavera de la reina. Sí, le pueden dar gato por liebre, así es que tenga mucho cuidado. Yo qué prefiero la liebre. ¿Sabes qué tiene mucho que ver el precio? Obviamente hay loza, hay mucha cerámica, ¿no? Que es blanca, tiene el color azul y te la venden como si fuera talavera. Bueno, pues esta ley también se aplica, así como tú lo estás diciendo, a toda la artesanía del municipio de San Pablo del Monte, por ejemplo, Ándale. de otros municipios como del estado de Tlaxcala, y Atlisco, Puebla y Cholula, que también tienen sus hornos de No, y de el loza. Amozoc también, Amozoc, por ejemplo. correcto. Tiene Sí. sus hornos. Tecali Oye, de Herrera es otro. Tecali que maneja un poco la talavera y más bien el ónix y un poco el mármol. El poco mármol bueno que Otra queda. cosa es que tiene que tener cada pieza el holograma del horno o del fabricante, Claro. porque estas piezas deben estar firmadas. Exactamente. Ese es otro requisito. Oye, no es difícil encontrarnos de repente en alguna fachada una cruz. ¿Se ha fijado que hay estas cruces, este símbolo, y es de talavera, con mosaicos de talavera? Mire, aquí ya se le cayeron algunas piezas, Bueno, sí. pero si se fija es algo muy sencillo. Semeja a un trébol. Bueno, Sí. este no es un trébol, son 4 hojas, Sí. pero es una pequeña flor y tiene su basamento y ahí está el cuerpo de la cruz y los brazos o el brazo de la cruz. Bueno, pues ya que estás tocando la decoración religiosa de fachadas, podríamos visitar templos hermosísimos con decoraciones barrocas. Oye, te como- voy a enseñar la más bonita. Oye, el templo de San Francisco Ecatepec, como el templo de San Francisco aquí, nada Mira menos. nomás, asómate. Asómese a esta imagen que en la fachada tiene Mira los tableros. estos tableros que son jarrones con flores. Si te dan cuenta, estos también existen en la Casa del Obispado en la 5 Poniente. Sí. Sabes que el jarrón con flores es el emblema de la Inmaculada Concepción, que fue patrona de Puebla durante 150 años. Claro, claro. Entonces, por consecuencia, si era la patrona de Puebla, en todos los templos encontramos el jarrón con flores y aquí en esta decoración de los tableros que tú nos mencionas. Oye, y en este templo de San Francisco, bueno, pues es de verdad, el día que tenga tiempo, vaya, puede estar en el atrio el tiempo, las horas Sí. que quiera, y bien vale la pena admirar esta maravilla de belleza arquitectónica en el mero frente del Nuestro templo. barroco poblano, Sí, Enrique. sí, en su esplendor. Es maravilloso este templo de San Francisco. Bueno, a lo mejor me voy a ir de Puebla un rato, pero si No, observa usted la llévate fachada una de la foto. Casa de los Azulejos allá en la Ciudad de México, bueno. pues es otro sitio para contemplarse, ¿no? Igualmente hay otras fantásticas exhibiciones también, por ejemplo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tiene algunas muestras de Talavera. Oye, ¿el azulejo adquiere su nombre por este azul de la talavera? Es cierto, qué bueno que tocaste ese Bueno, es punto. que dices la Casa de los Azulejos, venden unos chocolates riquísimos, que así se llaman. Pero también azulejos. tú tienes un azulejo de Talavera poblana con el retrato de tu madre, de tu novia y de tu hermana. Así dice Pepe Resec en su corrido a Puebla. Nosotros vamos corriendo a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. La talavera apareció en México en el siglo XVI tras la llegada de alfareros españoles provenientes de una región llamada Talavera de la Reina, que se instalaron en la recién fundada ciudad de Puebla de Los Ángeles.
Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Gracias a Elizabeth Cisneros, a la señora Berta Rodríguez, a don Hipólito Aguilar, a Balbina López Hernández, a Arturo Martínez. Don Arturo era de Xanenetla y ahora vive en Xonaca. Ah, bueno, no se cambió muy lejos, ¿eh? También saludos a doña Irma Peña. Muchas gracias por acercarse. Oye, y ya que Estaban estamos viendo el trabajo de mis ahorita en los compañeros de la saludos. tele y de la radio También. en el stand. Claro, claro, ahí estuvimos. Qué bueno, Enrique. Mira, también quisiera yo hacer una aclaración. En un programa anterior hubo una pequeña imprecisión con respecto al nombre que se dio del italiano que compró el hotel, del Hotel Jardín, compró la propiedad del cuando Hotel platicamos Italia. del Hotel Jardín y el Habíamos Hotel dicho Italia. que era el señor Jacopello, equivocadamente de mi parte. Quiero también hacer la aclaración que fue en la leyenda de don Enrique Cordero y Torres, el señor José Brachetti, que por cierto, don Enrique Cordero, para no comprometer la cosa, al final dice, esto dicen que es leyenda. Sí, claro. Oye, y alguna persona también escribió, no recuerdo su nombre, discúlpeme, pero nos decía, les quiero aclarar que el nombre de Francisco I. Madero es de Indalecio, no de Ignacio. Pues déjeme le cuento que hace un par de años, a propósito del centenario y el bicentenario, o sea, el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, salieron documentos, actas de nacimiento, papeles, etcétera, y ahí se demostró que esa famosa I, que todo el mundo se le atribuía el nombre de Indalecio, en realidad pertenece o se refiere al nombre de Ignacio. Entonces es Francisco Ignacio Madero. Así es como se dio el nombre oficial del gobernador de Coahuila en ese tiempo, que funda el partido antirreeleccionista, y ya ustedes conocen la historia posterior a la revolución. Sí, pero muchas personas tienen esa idea de Indalecio. Oye, pero muéstrales a nuestros amigos y amigas del auditorio esta cúpula espléndida, maravillosa, que es la que vemos desde muchos puntos de la ciudad, desde las partes altas. Esta es precisamente la cúpula del crucero de la Catedral Angelopolitana. Oye, ¿y esa especie de cruz rosa o qué es? Bueno, ahí tienes el astro rey Eso. en las alturas, y tienes una talavera precisamente ubicada en el siglo XVII. Vamos, algunos le llegaron a llamar la talavera palafoxiana, pero sí. ese nombre se cayó en desuso precisamente porque se empezaron a utilizar otros colores. Aquí tenemos el naranja y el verde. El amarillo y el verde. En esta muestra. Y ahí está el sol. Y resulta que dicen que esta cúpula tuvo un cañonazo. ¿Eso es cierto? Que hubo un hoyito que fue taponeado del otro lado. NPI. Entonces, no poseo información. Vamos a investigarlo y damos bien. Oye, esta otra cúpula. Sí, a ver, vamos a ver esta si que... te asomas, además de esta vista es de las torres, ¿no? Exacto. Es de la torre de catedral. Si usted tiene la duda, de la punta al suelo, más o menos son 79, 80 metros. Sí. Es lo que mide. Y algún tiempo te acordarás que, bueno, esta no se logra ver en la imagen, la cruz que está... La linternilla. Eso. Y luego tenemos aquí el orbis y luego la cruz. Es Universus Orbis Architectonis. ¡Ole! Mira, estos motivos y los diseños que se van presentando, la verdad es que aunque tiene cierta altura y la vemos a distancia, se logran apreciar, ¿eh? Sí, yo creo que los mosaicos debieron de ser de un tamaño especial, o debe haber estado compuesta por placas o por conjuntos para poder hacer todas estas figuras y que van se vean entrelazadas de un gran tamaño, claro. Y que son motivos religiosos. Resulta que, bueno, ya saben ustedes que esto se horneó siempre a temperaturas arriba de 850, pero se cree que los orígenes de esta talavera y este ejemplo que tenemos aquí en la Torre de Catedral, bueno, pues el vidriado inicial era de color blanco, pero aquí no tenemos fondo blanco, aquí tenemos el amarillo directo hacia la fachada y la combinación con el naranja. Con el naranja y el azul. ¿No tenemos base de ladrillo en la cúpula? Sí, parece que sí. A ver, ahí,
Sí, mira. Sí tenemos base de ladrillo, Ahí se ve. efectivamente. Esta es la Mira, técnica qué de maravilla. fabricación y decoración de cerámica que fue adoptada por artesanos de Talavera de la Reina. Precisamente no tenían el fondo blanco y sin embargo aquí sí tenemos en esta cintilla que da la vuelta a la cúpula, A esta media naranja. a esa media naranja, sí tenemos ciertos fondos blancos para resaltar la greca. Bueno, por otro lado Claro, también claro. tenemos un relato, fíjate que como esto viene de la provincia de Toledo, pero ya con la técnica y los materiales de nuestra Puebla, pues viene dándose una herencia como la que se tuvo en el Escorial, ¿no te parece, Enrique? También pues se ordenó con esto que la cerámica de Talavera pues fuera el ornato de algunos, bueno, de algunas edificaciones muy fuertes como el Escorial y el diseño de Jan Bloris allá en Europa. Sí, claro, el Escorial que es una maravilla y todo este legado Sí. que deja la ocupación siria, ¿no? Los Y el- moros, Y el recinto morisco, ¿no? 7 siglos, imagínate. Bueno, Oye, ¿y en qué vamos a caer? Pues en las cocinas. que la más famosa, o una de las más famosas, es la del convento de Santa Inés. Ahí se le atribuye, bueno, la que ¿No es ahí el de se Santa elaboró. Rosa? Santa Rosa, Santa Rosa. Porque fíjate que alguna vez grabamos aquí y pues pusimos aquí algunos personajes vestidos pues de monjas, algunas Recreando. actrices, hicimos una recreación y entonces pues aquí les vamos a describir, miren, esta parte tiene las alacenas, de este lado se adivina que estaban las especias, está el especiero, se adivina que ahí Catarina de San Juan o quién, Sor María de la Asunción, Sí, sí, sí. que confeccionó ese mole especial, tuvo que andar buscando en este especiero pues todo lo que encontró para hacer la molienda del chilmole. Oye, y mira, bueno, toda está recubierta por mosaico de Talavera. Domina el amarillo, el Sí. blanco, el azul, las grecas, mire las figuras. Aquí tienes todas Y las en el muestras suelo, de Talavera habidas y por haber. Aquí tienes el Rey Sol que estaba en la cúpula de catedral. Mira cómo se representa. Bueno, aquí distinto, ¿verdad? Es totalmente distinto al de la cúpula. Sí. Pero obviamente, claro que se refiere al También sol. tienes otro piso como este, también de ladrillo, que siempre el ladrillo sirvió como un buen impermeabilizante en azoteas y también sirvió para que los pisos absorbieran ciertas cosas que caían en la propia cocina, ¿no? Oye, que al ladrillo antiguo, bueno, así se le llamaba, pero ahora a este ladrillo que es de un gran tamaño, Sí. se le llama ladrillón. Ladrillón. Sí, porque ha ido cambiando el uso de los ladrillos en las construcciones. Por ejemplo, de la década de los años 30, Sí. de los 20, de los 30, pues es una pieza bastante grande. Y ahora, si te fijas, los ladrillos cada vez son más pequeñitos. Me refiero a las dimensiones, no de tamaño, sino son más delgados, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, pues ocupas más. Mira esta fachada. Esta fachada El edificio Puebla. la ubico en la Reforma, en la avenida Reforma, ¿no? Sí, sí. Y precisamente fue la confección de un edificio, como tú dices, de los años 30, no me recuerdo el nombre del ingeniero que hacía estas conversiones, de hacer casas de 2 pisos en edificios de apartamentos. ¿No sería Ibáñez? El ingeniero Ibáñez, correcto. ¿Verdad? Bueno, pues el asunto es que aquí Puebla tiene también un estilo que renovó ciertas formas y costumbres y tiene algunos elementos también como el ladrillo en la fachada, la decoración punteada de Talavera y también aquí en las partes en donde existe, por ejemplo, un rótulo que está horneado en un horno especial para Talavera. Oye, si tienes buena memoria, ubícame. Está en la Avenida Reforma, Entre las 5 y las 7. entre las 5 y la 3. Entre 3 y 5. No, entre las 5 y las 7 sur. Y es Acera Norte. Espérame tantito, ahorita regreso. Bueno, no te vayas. Bueno, está bien. Oye, era de un señor de nombre Gervasio, Ahorita regreso rápido, no te casado preocupes. con ¿Sí? Aurora Martínez. Ah, ok. Fíjate que este señor
Yo no sé qué le pasó, pero en vez de heredarle este predio, este edificio a su familia, a sus hijas, a sus hijos, ¿Lo modificó? se lo donó a la Beneficencia Española, Ah, mira. a la Sociedad de Beneficencia Española. Sí, porque en ese tiempo funcionaba como beneficencia, era para beneficiar a aquellas personas que tenían Entonces dejó dicho. algunos españoles que estaban enfermos o familiares de españoles y después se abrió a todo el público. Mi mujer, mi esposa, va a ocupar un departamento hasta el día que se muera y ya después ustedes se hacen cargo del edificio. Entonces, lo que hace la BENE, La el Sociedad de patronato, Beneficencia Española, que funciona como un patronato. algunos predios o algunas propiedades las da en arrendamiento y otras de plano las venden Sí. para cuestiones de equipo médico y estas cosas que se acostumbran. Pero antes las personas acostumbraban ceder, ¿verdad?, sus propiedades. Sí, obtener la nuda propiedad hasta que se extinguiera la descendencia y entonces dejaban esto a un patronato. Oye, Bueno, vamos a hacer una pausa. Saludo mientras a Miguel González, a María Elena Aedo, a Blanca Rojas, a Wilfrido Aguilar, a Mercy Segura, a José Carlos Guerrero Espinosa, a Rocco Pedro Domínguez y a Aide Flores. A ellos, gracias por comunicarse con nosotros a través de la red. Ya sabe, está la página Puebla en mis recuerdos a través de Facebook. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos platicando de Talavera. La talavera mexicana se distingue por el uso de colores como el azul cobalto, el amarillo, el verde, el terracota, el negro y el anaranjado, utilizando dibujos de flores, animales y todo tipo de figuras creadas con ingenio y creatividad. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Estamos platicando de la Talavera y una casa por demás emblemática de nuestra ciudad, muy conocida, visita obligada no solo por su ubicación, sino por las leyendas y lo que se platica de esta fachada maravillosa. Me refiero a la Casa de los Muñecos, que está en la antigua calle de Mercaderes, que ahora es la 2 Norte, la primera calle de la 2 Norte. Y bueno, en su fachada vemos estas figuras, mi querido Nacho. antes de que le dé su valor y la narración que ya la mayoría de nuestro auditorio conoce por las figuras de Talavera que están en su fachada, pues yo quisiera apelar al recuerdo, a Puebla en mis recuerdos, de los billares que estaban en la planta baja, en la planta intermedia, en el entrepiso, a las negociaciones que a lo largo del tiempo estuvieron ahí. ¿Sabías tú que en 1890 todavía en la Casa de los Muñecos existió la tienda de la Ciudad de México? Ay, claro. De los franceses que, pues, tú sabes, vinieron a hacer varios negocios. Entre ellos, ya en la esquina adquirieron el edificio que es de fierro y mármol, ¿verdad? Que es una pieza única e importante en nuestra ciudad. Oye, pero también, la Casa de los Muñecos, nárranos tú la parte... Es que no, te iba a decir, también en este lugar estuvo el segundo cine, el famoso Cine Lux, ya hemos platicado de él infinidad de veces. Sí, así es. Estuvo la redacción de La Opinión de Puebla, que fue un diario muy importante, muy influyente, como dicen ahora, porque estuvo durante muchos años, antes de que se creara el Sol de Puebla, de que naciera el Sol de Puebla. Ah, cierto. Antes, el diario La Opinión de la mañana. Todo el mundo leía La Opinión y la redacción estaba en esta casa. También, mira, llegó un comentario de Edwin Pimentel y nos dice Edwin, dice, ¿podrían comentar algo sobre el negocio? Dice, creo que se llama Salambó o algo así. Vendían unos pambazos medias noches y algunos dulces típicos por allá por 1973. ¿Sí? Estaba en la 2 Norte, dice, entre la Maximino Ávila Camacho y la 2 Oriente. Ya no es Maximino. Ya donde no... ahora es la Casa de los Muñecos. No, la Casa de los Muñecos siempre ha sido... Siempre ha sido. Salambó fue lo que fue. Claro. Pero si Salambó es más antiguo que la Casa de los Muñecos. Dice, ¿se acuerdan de esa tienda?
porque tenía un estilo antiguo, elegante y muy bonito. Gracias. Bueno, te voy a decir por qué es más antiguo, no sé que ahorita me vayan a crucificar, ¿eh? Salambó es más antiguo porque es la leyenda de las 1001 noches, de la princesa El Salambó. nombre, claro. Salambó. Entonces, no la vamos a contar ahorita porque nos llevaría parte del programa, pero sí vamos a hablar de la serie de piezas únicas de esta fachada decorada con talavera. Fíjense, ¿qué hace tan especial el proceso de elaboración de la talavera? Pues nada más que cada pieza se crea de cerámica y los artesanos tienen que pisar el barro hasta que se amasa. Claro, es que es todo un proceso. Era la forma antigua de hacer y extraer las burbujas para que no hubiera ninguna inconsistencia a la hora de hornear. Es que, ¿sabes? Extraían el barro, lo llevaban a la fábrica, ahí lo lavaban. Sí, Este proceso se que le se lo quitan hacían las con los arenillas pies. grandes. Claro, lavaban el barro, lo dejaban secar. Y después de este tratamiento y asoleadas y todo Se eso. amasaba, Claro, se pisaba. Después de eso al torno, Enrique. que era para darle la forma. Y se daba la primera cocción. Pero primero tenía que serenarse ya la pieza torneada durante unos días Sí, para sí. darle madurez. La idea era que no se rajara Porque si entraba húmeda al horno, entonces iba a Claro. estallar. y se pierde la pieza. Se pierde la pieza. Y luego de eso, unos días antes de cocerla, se empezaba a planear el dibujo y artesanalmente, algunos ya con mucha habilidad ya saben hacer Los pues trazos. todos los motivos góticos, góticos barrocos Sí. que conlleva una pieza de talavera. Una vez que se verifica ya el dibujo, pues después se mete a la primera horneada y se saca ya delineado. Se pinta y se mete Sí. para que el mineral se vuelva vidrio. Sí, sí. Es una losa vidriada. Sí, además son piezas únicas, o sea, cada pieza se fabrica en lo particular, no crea que es en serie. A ver, vamos a producir Sí. 20 platos. No, No, van de uno en uno. Por eso, por ejemplo, una vajilla, según el número de piezas, pues es muy caro. Alguna vez doña Ivonne Resec, creo que ya lo platiqué, pero alguna vez doña Ivonne Resec, un día que platicábamos del La mole, talavera. me presumía que ella comía el mole poblano de guajolote o con guajolote Con guajolote. en una vajilla de talavera poblana. Me parece muy bien. Pues lo que estás diciendo es cierto porque la creación de una pieza de talavera puede durar de 1 a 3 meses, una sola pieza. Y son 3 meses de trabajo. Aunque se desarrollan en momentos diferentes, la técnica es la misma, pero puede tardar a veces un encargo de una vajilla hasta 6 meses. Este escudo maravilloso que podemos ver, mire, asómese a la mesa. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice ahí? Jardín del Maestro. Jardín del Maestro. Eso, pues para el Día del Maestro es muy ad hoc, pero ¿qué te parece que es el Parque del Maestro? Ahí está. Y bueno, ya sabe, la leyenda que tiene nuestro escudo de la ciudad, y los ángeles cuidarán sus caminos. Sí. Y luego para muchas personas les llama mucho la atención porque aquí aparece una letra K y una V o una B chica. Sí. En realidad es el número 5 en números romanos y la Sí, K de Carlos V. se refiere a Carlos V. Oye, pero vamos a hablar del punto de inflexión de la talavera poblana, ya que estás hablando de la fundación. A ver. Fíjate que en 1601, cuando Felipe II aprueba una ley que prohibía colgar aderezos y cosas de metales y de plata en las fachadas, se toma la moda de hacer todo lo necesario para ilustrar o para, como en las iglesias, para evangelizar. Bueno, colgar en las fachadas solamente azulejos, y es cuando empezamos hasta 1601, a diferencia de 1521, que es 31, que es la fundación de Puebla, y en el 19 el desembarco de Cortés en Veracruz, ¿no? Sí, y que bueno, ya sabe, platicamos a veces leyendas, un poco de historia, porque hay dos fundaciones, o se habla de dos fundaciones de la ciudad. Esta de abril, ¿no? Y la de septiembre, que también la toman como una segunda fundación. Oye, y al inicio del programa le platicaba
que es tal el arte que realizan los maestros de la Talavera, que de una sola figura se compone de 4 piezas. En esta imagen que le voy a mostrar, mire, ahí está el claro ejemplo. Son 4 mosaicos y cada mosaico tiene una parte de esta figura que se va formando, no solo en el centro, Sí. Nacho, sino también en toda la pieza. Así se hacía antiguamente, como les está diciendo Enrique. Pero resulta que las nuevas técnicas ya en el siglo XX, después de los primeros 50 años, creo que desde los años 30, pues ya se podía no hacer a mano, puesto que se ponían pantógrafos y cosas especiales para que los dibujos salieran ahora en serie. Y es como imitan un poco la Talavera, pero definitivamente el que conoce sabe cuál es y cuál no. Y existen especificaciones para identificarla. Y la verdad es que se nota la mano del artesano. Te voy la a mano contar del de que la Talavera pinta. pintada. Si tú dices es pintada, no es Talavera. No, pero esta sí la pintaron algunos pintores famosos en sus bodegones. Son motivo de modelo para aquellos Sí, claro. artistas de la plástica que dibujan la Talavera en sus cuadros y Oye. no pueden faltar en las cocinas poblanas. Pero además, como es vidriada, el reflejo que te da la pieza de Talavera, Sí, plasmarla en una pintura es dificilísimo. O sea, no cualquier pintor logra este efecto a la hora de reproducir esta pieza de Talavera en su cuadro. fíjate que en hay su artistas obra. barrocos europeos que tienen pinturas de Talavera, así como tú lo dices, con ese grado de dificultad, como Francisco de Zurbarán, Luis Egidio Meléndez y el mismísimo Diego Velázquez. Claro, bueno, ahí están las meninas, que todo el chiste del cuadro es la luz. Es la luz. Y si tú vas al Museo del Prado, te voy a dar un consejo el día que vayas. Además de mirarlo de frente, usted pídale a su señora que saque este estuche que utilizan para maquillarse y que trae un pequeño espejo. Bueno, usted póngase de espaldas al cuadro y lo mira a través del espejo y verá cómo le cambia todo el sentido y la manera de mirarlo, porque es la idea que tiene Velázquez. Ya ves que Velázquez lo pinta a través de un espejo. Así es. Son 2 cuartos y entonces ahí lo puedes apreciar. Pero el manejo de la luz que hace Velázquez es impresionante. Oye, antes de irnos, no podemos dejar de mencionar y de hablar, Sí, por supuesto, del patrono de la ciudad. Del Arcángel San Miguel. Ahí está, San Miguel Arcángel. Aquí precisamente tiene detalles muy, muy particulares. El fondo blanco, acuérdense que este ya es también una placa, que es un conjunto hecho por varios mosaicos. El marco y la greca, después viene un recuadro en blanco, el fondo que da al dibujo de San Miguel Arcángel, que posiblemente sea un dibujo del siglo XVII. Y estamos hablando de los colores nuevamente, cuando aparece el azul cobalto. Estamos azul, hablando el del verde, del amarillo y del naranja, que al principio de este programa le comentamos. Los delineados se hacían siempre con una mezcla que era parecida al negro, como en este caso aquí está pisando el arcángel a una serpiente. Que representa el mal. Pues yo no sé, Claro. a lo mejor se tropezó, ¿no creo? No. Bueno. ¿Qué pensabas, que andaba en Valsequillo nadando? No es broma, mi querido Enrique. Hoy ha sido un placer saludar a nuestros amigos, transitar por esta forma de ver a nuestra Puebla a través de los mosaicos de Talavera. Oye, y lo que no vi, ¿sabes qué nos faltó? Esta imagen tan socorrida durante mucho tiempo que el fabricante de Talavera imprimía. ¿Cuál es? Los pavos reales. Cierto, En infinidad de tableros. tibores, Hay un montón. vajillas, Sí, platos, pavos platones. reales. Pavo Hay, real. hay figuras. Ya platicaremos en otra ocasión de Talavera y verá cómo hay figuras humanas, figuras de animales, etcétera. Pero toca la marcha. Pues sí, después de ver aquí todo lo que el patrimonio cultural y material que la UNESCO nos ha calificado, nos despedimos, mi querido Enrique. Muchas gracias. No, toca la marcha. Bueno, pues toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora, yo ya me voy.
Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Gracias a mis compañeros de SET Televisión. Aquí nos encontraremos. Hasta la próxima.